Ok. Oh, my God, I'm sorry. Ok. Bueno, seguimos hacia adelante, como les digo. Sobre el Mesías divino, ¿verdad? Hemos estado mirando mucha información. Hemos estado analizando este libro, ¿verdad? Aún, este, y hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad? Especialmente analizando la evidencia de los sabios antiguos, sobre escritos que ellos han proporcionado, ¿verdad? Ahora nosotros podemos gustar y podemos ver eh, el pensamiento judío antiguo, ¿verdad? Y ver cómo se comunicaban, cuáles eran su modo de pensar sobre estos textos que hemos mirado en mi propia experiencia, pues por los últimos 13 años, ¿verdad? Que he estado estudiando y que he estado enseñando y predicando. Toda esta información, el conjunto de pensamientos de estos sabios, de estos rabinos, es sorprendente en relación a un Mesías divino, ¿verdad? Es mucha información y obviamente, como dijo Isaac Shapira, que es imposible poder capturar y analizar todo lo demás evidencia. Este es simplemente un probete, básicamente, de lo que existe, ¿verdad? Y hemos mirado, nosotros hemos mirado textos que hemos analizado antes, digamos, en el cristianismo, cómo es que se explicaban, y muchos de ellos, pues realmente están en línea, ¿verdad? Con el pensamiento judío antiguo, en realidad. Pero analizando, ¿verdad? Cada uno de los fragmentos y estos, estos, ¿cómo se dicen? Esta evidencia, estos documentos, nos da ampliamente un entendimiento mayor sobre esta idea, ¿verdad? Y entonces yo creo que es sorprendente, es maravilloso y por eso quiero seguir hacia adelante con esto. Porque además de que es muy importante, ¿verdad? En nuestra relación para con Dios, cómo es que vemos al Mesías en nuestra vida. También también es bello ver todo esto, es hermoso ver cómo todos estos escritores hablan, ¿verdad? Cómo describen los textos. Ay, disculpen, se atora esta cosa a veces. All right, here we go. So vamos en la página 168, ¿ok? Vamos a ver simplemente 10 páginas. Vamos a leer juntamente estas páginas, todos juntos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es que esta evidencia nos ayuda a comprender quién es el Mesías, ¿verdad? En el pensamiento judío. Vamos a ver qué es lo que se escribe, cómo piensan o cómo pensaban antes, amén, en relación al Mesías. Dice aquí el punto es bastante claro, no solo que el Mesías estará desde el principio de los tiempos, sino además que el Mesías será rechazado y más tarde se convertirá en la piedra angular de la fe. Estas palabras son paralelas a las de Yeshua de Nazaret. Yeshua les dijo, ¿no han leído en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra angular, o sea, Rosh Pinah? Hashem ha hecho esto y es una cosa maravillosa a nuestros ojos. Es importante que prestemos atención al término Rosh Pinah o piedra angular y su identidad. En Zacarías 10:4 aparece simplemente como Pina. Vayamos al comienzo del capítulo 10 en el libro de Zacarías. Dice, pedid al Señor lluvia en la estación tardía, el Señor hará relámpagos y les dará lluvia abundante y hierba verde en el camino a cada uno. Porque los terafim han hablado vanidad y los adivinos han visto mentira y los sueños hablan falsedad, consuelan en vano, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Ok, quiero que tomen nota de este pastor, ok.
porque está hablando de pastores y luego ahorita va a hablar de un pastor, del buen pastor. Amén. Dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los machos cabríos, porque el Señor de los ejércitos ha recordado a su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la batalla. De él saldrá la piedra angular. ¿De quién? De Dios. De Dios saldrá la piedra angular, de él la estaca, ¿ok? Pongan atención a todo esto porque todo esto nos va va a seguir explicando lo que significa la piedra angular, el pastor, esta estaca. Dice, de él el arco de guerra, de él también todo jefe juntos, ¿ok? Dice, al principio de este pasaje, el profeta dice que podemos pedirle lluvia a Dios en la temporada que no es de lluvias, y Dios responderá a nuestra oración. Hashem está por encima de las leyes de la naturaleza. El tema continúa proclamando que no hay límite para el poder de Hashem, nuestro Dios. El profeta Zacarías continúa en el siguiente verso explicando a la gente el por qué estaban en malas condiciones. Son como un rebaño sin pastor. En lugar de volverse al Dios de Israel por respuestas, se han vuelto a otros dioses. El profeta habla claramente que volverse a Abodá es la raíz de los problemas del pueblo de Israel. Abodá es adoración extraña, ¿ok? Dice, el profeta continúa en el tercer verso a expresar el enojo de Dios en contra de los llamados pastores y dioses falsos. Dice, el tema central de este capítulo es que Dios es un Dios celoso y no compartirá su gloria y su adoración con nadie más. ¿Ok? Dios no comparte su adoración a nadie más. Dice, sin embargo, en el mismo verso, Zacarías retrata a Dios como un buen pastor. ¿Ok? Estamos hablando de Dios. Amén. Aquí en Zacarías está diciendo que Dios es el buen pastor, que no abandonará a su rebaño, sino que peleará en contra de los falsos pastores. No hay duda acerca de la identidad del buen pastor, es Dios mismo, ¿verdad? Dios es el buen pastor. En el verso 4, Zacarías identifica al buen pastor como la piedra angular. Fíjense aquí, hermanos, las conexiones que está haciendo. Entonces está conectando al buen pastor y la piedra angular. Todos sabemos que Yeshua es la piedra angular, ¿verdad? Y también sabemos que Yeshua dijo ser el buen pastor. Dice, así a quien debemos mirar. Surge la pregunta, ¿quién es el buen pastor en el contexto de la maravillosa profecía de Zacarías? Nótese que las palabras en el verso 4 comienzan con de él, en donde él nos refiere a Miqueas 5:1, ya que la tribu de Judá se menciona de manera idéntica en ambas escrituras. En Zacarías 10:4, el profeta de 4 nombres y atributos de quien es el buen pastor, la piedra angular que saldrá de Judá. ¿Ok? Entonces vamos a estar mirando los atributos del buen pastor. ¿Ok? Dice, primero, número 1, el pastor será llamado Piná. El buen pastor es identificado como el Mesías. Entonces acá está diciendo que la identidad del buen pastor es Dios mismo, ¿verdad? Porque así lo dice el texto. Pero aquí dice que el buen pastor es identificado como el Mesías. ¿Ok? Ya que la palabra similar para piedra angular se utiliza en Isaías 28:16 para describir al Mesías, el fundamento de nuestra fe, fíjense, el fundamento de nuestra fe y el buen pastor son, por lo tanto, el Mesías mismo. Fíjense, hermanos, qué poderoso. Amén. La palabra hebrea, menú, literalmente significa procedente de él y no de ellos, como lo muestran algunas traducciones. Y así dice también de él la estaca y de él el arco de guerra, lo cual investigaremos más adelante. Dice el Malbim
quien es conocido por su comentario basado en el Peshat, explica que la piedra angular es la roca que representa el fundamento en la construcción de una casa. Además, el Malbim prosigue a explicar que la frase procedente de él habla de la piedra angular, quien es el rey. El buen pastor también es llamado Yated, que literalmente significa clavija o estaca. La Yated o estaca sostiene a todo el fundamento. Entonces aquí está diciendo que el Mesías es la piedra angular, que el Mesías es el buen pastor, que el Mesías es el rey, y que el Mesías es la estaca. Acuérdense de la estaca, porque ¿a qué nos trae la memoria una estaca? Una estaca, una clavija, ¿verdad? Ahorita nos va a decir. De acuerdo con el Malbim, la Yatet, no sé si se dice así, simplemente estoy leyendo en español. La Yatet, quien es también el pastor, es un sumo sacerdote. Fíjense, otro tributo. El sumo sacerdote. O sea que es un pastor, es el sumo sacerdote, es la estaca, es el rey, es la piedra angular. Zacarías identifica al Mesías como el pilar central en medio de la tienda de Dios. La Yatet representa la ubicación de los objetos de valor en el templo según el Malbim. Es al Mesías a quien la Yatet representa porque él lleva toda la gloria de Dios, tal como el profeta Isaías lo describe al decir. Y lo vestiré de sus vestiduras y lo ceñiré de su talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre a los moradores de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme. Wow. Lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Entonces, aquí nos va a explicar que la palabra yated también significa clavo, ya que esto provee un gran remés acerca de la violenta muerte del Mesías, tal como está escrito en Zacarías 12:10. El punto es muy claro. El clavo será quien posea la gloria de Hashem, ya que tendrá autoridad y dominio dado a él por su Padre Celestial. Además, él tendrá la llave del reino de Dios. Amén. Número 2. El buen pastor será llamado Keshet Milhama, el arco de guerra, con flechas que caen sobre las naciones. Metzudat David explica que la guerra será peleada solamente por él, porque él no necesitará ayuda. El buen pastor será llamado Nogesh. ¿Ok? Ahí va otra. Nogesh, que literalmente significa gobernante de acuerdo con Zacarías 9:8. Es muy significativo que el profeta Miqueas utilice el término similar en Miqueas 5:1 para identificar al mismo Mesías de la tribu de Judá, a quien las naciones se postrarán. Vemos una profecía mesiánica similar en la Torá. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el bastón del legislador entre sus pies, en tanto que los moradores, los hombres vengan a Shilo, y a él será la obediencia de los pueblos. Ok, aquí estamos hablando de Génesis, ¿verdad? Donde Génesis 49:10 es donde Jacob bendice a sus hijos y menciona a Silo, ¿verdad? Y fíjense lo que dice aquí. La palabra Amim representa las naciones que obedecerán al gobernante, identificado desde el principio de los tiempos y aún antes de la creación del mundo, tal como Miqueas profetizó. De acuerdo con la traducción al español de Génesis 49:10, el verso no aparenta ser de naturaleza mesiánica. Qué curioso, porque aquí dice que este texto de Génesis 49:10 no aparenta ser de naturaleza mesiánica. ¿Ok? Aquí donde habla de Silo. Pero yo siempre, una vez, hace muchos años, como en el 2008, por ahí, en el 2009, me atreví a leer todas las profecías mesiánicas una por una y tenía Génesis 49:10. Entonces yo he sabido que Silo representa al Mesías, ¿verdad? Que el Shilo es un nombre para el Mesías.
pero según lo que él dice, obviamente, ¿verdad? Que no aparenta eso. Dice, sin embargo, de acuerdo con el Midrashim de Génesis Rabbah, fíjense, ¿qué son los Midrash? Ok, este es el Midrash de Génesis Rabbah. Está escrito que en sus últimos momentos, Jacob estuvo a punto de dar a sus hijos el nombre del Mesías, pero Hashem le detuvo. En el Targum, que los vemos que el entendimiento general del nombre Silo es que se trata del Mesías mismo. Entonces ahí lo nos dice directamente que Silo o Shilo realmente se trata del Mesías, ¿verdad? Y esto está dentro del pensamiento judío también. Dice, el Pesha es paralelo con Zacarías 9:8, Miqueas 4:1 y Zacarías 10:4, que hablan del Mesías, quien será Señor de las naciones de acuerdo con esta impresionante profecía. El término Aharit Hayamim, que está al inicio de la profecía de Génesis 49 citada arriba, se refiere al día del Mesías en las escrituras hebreas. La palabra Shiloh fue interpretada de varias maneras por los sabios. Rashi notó que aunque los interpretó Shiloh como un nombre para el Mesías. ¿Se fijan? Ok, ya sabemos que otro nombre para el Mesías es Shiloh, dentro de todos los que hemos mencionado, ¿verdad? Dice, la palabra significaba serenidad, serenidad, lo que provee una gran pista de que el Mesías traerá paz o shalom. O sea que la palabra Shiloh proviene de la palabra shalom o viceversa, ¿verdad? Están conectadas. Dice, y Rashi también vio otra interpretación, que Shiloh es un derivado de las dos palabras hebreas Shiloh, Shiloh, lo que es de él. Esto habla de las ofrendas que las naciones traerán al rey Mesías, como leemos. Prometan y paguen al Señor su Dios. Fíjense a quién está hablando, por favor. Ustedes mismos en su mente hagan esta conexión, porque las ofrendas de las cuales se están hablando, dice que se las vamos a pagar al Señor su Dios. Acuérdense que la palabra Señor aquí más probablemente dice Yod, He, Vav, He, hasta el tetragramatón. Tendríamos que verlo, pero me imagino que así es. El caso es que dice el Señor tu Dios como quiera, ¿verdad? Hasta que las ofrendas se las vamos a pagar al Señor nuestro Dios. Dice que todas las naciones lo harán. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Ahora, obviamente otro término para con Dios es temible, ¿verdad? La frase hebrea Shalom Ra del Salmo 76:12 contiene las letras de las palabras Shiloh. Ok, aquí. Shiloh. Okay. De acuerdo con este pasaje, las ofrendas deben ser dadas a Dios y aún así Rashi dice que serán entregadas al Mesías de Israel. ¿Qué está diciendo ahí Rashi? Si las ofrendas aquí en el texto, en el Pesha, dice que van a ser para el Señor tu Dios, pero Rashi interpreta que van a ser dadas al Mesías de Israel. Entonces, él está asimilando o está poniendo al Mesías en el mismo nivel que Dios. ¿Amén? De acuerdo con el Pasha de este mismo texto, muchos temerán al Mesías. De manera similar, los sabios del Talmud vieron un gran secreto en el término de Yavó Shiloh, ya que el valor numérico de la palabra equivale a 358 en la gematría, lo mismo que las palabras Mesías y serpiente en hebreo. Los sabios entendieron que esto significa que el Mesías pisaría la cabeza de la serpiente y vencería al mal de una vez y para siempre. Asimismo, el Brit Hadashah, en perfecta armonía con los escritos rabínicos, declara, me gusta eso, ¿no? Así que el Brit Hadashah, en perfecta armonía con los escritos rabínicos, declara, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios fue revelado con este propósito para deshacer las obras del diablo. La Torah establece este mensaje explicado que el Mesías aparecerá para vencer a Satán de una vez y por todas. Solamente con el Mesías puede alguien vencer al Satán de acuerdo con la Torah.
La declaración de Yeshua de ser el camino, la verdad y la vida es apropiada en el contexto de Génesis 3 y la profecía acerca de aquel conocido como Silo o Shiloh. Ok, entonces aquí nos va a dar una pista más. A ver, el camino es igual a 4, verdad igual a 1, vida igual a 8, amor igual a 13. Dice, Yeshua de Nazaret declaró que él es quien vino a amarles y a vencer al Satán. Las palabras hebreas para amor y 1 tienen el mismo valor de 13, el cual tiene el gran significado en el judaísmo, ya que representa a los 13 atributos de misericordia. El Mesías, quien es Shiloh, no solo vino a ser juez y rey sobre las naciones, mas vino a traer misericordia a todo Israel al declarar ser el mismo el Ejad. El Ejad, ¿se acuerdan? Ejad, ¿qué es? El Shema, ¿verdad? Está hablando del Shema. Ahí incluye al Mesías mismo, en Ejad. Dice, estos 13 atributos de misericordia que aplican únicamente a Dios pueden ser aplicados también al Mesías, como veremos. ¿Se fijan? Pueden ser aplicados, que son solamente, únicamente a Dios. Obviamente estamos mirando atributos de Dios, atributos, nombres, atributos que son solamente para Dios, son igual aplicados al Mesías, ¿verdad? Ya hablamos de cómo la gloria de Dios, ¿verdad? Él es el único que debe de ser glorificado, exaltado, alabado, admirado, adorado. Y que el Mesías también, ¿verdad? Participa de la misma adoración que Dios recibe. Eso sería imposible si el Mesías fuese alguien distinto a Dios mismo, ¿verdad? Y aquí entonces lo que está tratando de demostrar a través de esta evidencia es que a través de los atributos de Dios, ¿verdad? A través de la Torá, miramos que el Mesías mismo, a Yeshua, tiene los mismos atributos. Y esto ya lo sabíamos. Ya habíamos hablado de esta forma, simplemente que ahora lo estamos mirando con ojos judíos, ¿verdad? Con cómo lo miraban ellos, cuáles eran las conexiones que ellos mismos hacen. Ya les dije que aquí Rashi, ¿verdad? Rashi dice que el Mesías recibe las ofrendas que le pertenecen a Dios. Amén. Entonces, todo esto, hermanos, toda esta evidencia, tenemos que tomarla, ¿verdad? Tenemos que pensar lo que se está diciendo. Amén. Y tenemos que comparar con los argumentos que hace la gente, ¿verdad? Que obviamente nunca se van a detener, siempre van a estar ahí. Tal vez no vamos a poder nosotros mismos, convencer a las personas, pero yo me tengo que convencer de esto. Yo tengo que tomar una buena decisión en lo que realmente está diciendo la palabra del Señor para poder también explicar a alguien más si es que se requiere algún día, ¿verdad? Por eso estoy tratando de saturarnos de esta información para que algún día también nosotros podamos explicar. Tal vez no vamos a acordarnos de todos estos nombres y atributos, pero sí podemos acordarnos de que los mismos judíos del primer, segundo y tercer siglo o antes, ellos mismos decían que el Mesías era Dios mismo, ¿verdad? Porque lo estamos mirando aquí una y otra vez repetitivamente en diferentes documentos con diferentes rabinos a través de la historia. Amén. Obviamente esto incluye al Brit Hadashah, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento, como acaba de decir aquí, así mismo el Brit Hadashah, en perfecta armonía con los escritos rabínicos, declara esto, lo mismo que estamos diciendo ahorita. Ok, disculpen, déjame regresar un poquito. Dice, vamos a mirar los 13 atributos de misericordia, es lo que vamos a estar mirando a continuación. Estos 13 atributos de misericordia son aplicables solamente a Dios, pero también son aplicados al Mesías. ¿Cuáles son? Primero, Adonai es compasión antes de que una persona peque. Número 2, Adonai compasión después de que una persona ha pecado. Número 3, el poderoso en compasión para dar a todas las criaturas conforme a su necesidad. 4, Rahum, misericordioso, evitando que la humanidad sea afligida. Hanun,
clemente si la humanidad está ya en aflicción, Erej Apayim, lento para enojarse, Rab Gesed, abundante en misericordia, Emet, verdadero, Notzer Gesed, la fin, conservado la misericordia a miles, no sé Avon, perdonando la iniquidad, no sé Pesha, perdonando la transgresión, no sé Hatá, perdonando el pecado, y Benaqué, perdonando. ¿Ok? Todos estos son atributos de Dios. Por eso cuando Jesús viene, ¿verdad? Y perdona al paralítico, ¿verdad? Y a otros, que les dice tus pecados te son perdonados, y los fariseos y los líderes que estaban ahí, ¿verdad? Se enojaban con él y le decían que era un blasfemo porque perdonaba los pecados. Y ellos decían, ellos mismos dicen que el único que puede perdonar pecados es Hashem, es Dios mismo, ¿verdad? Entonces, por eso podemos aplicar todos estos atributos de misericordia al Mesías mismo aquí en la tierra. Shiloh, quien será rey y gobernante de las naciones, vendrá a juzgar el mundo. Sin embargo, tendrá que presentarse primero a pelear contra el Satán. Como vimos anteriormente en este libro, será herido en el talón y muerto durante esta batalla. Rashi vio una conexión con Génesis 49:10 al citar Salmo 2:9 para hablar de la fortaleza del Mesías. Los quebrantarás con vara de hierro o shevet. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Fíjense, la palabra shevet en hebreo literalmente significa vara fuerte o vara de juicio que puede matar a otros. En Génesis 49:10 la palabra es traducida como cetro, mientras que en el Salmo 2:9 es traducida como vara. Salmo 2:9 deja en claro que el Mesías será el legítimo poseedor del shevet, de la vara fuerte o la vara de juicio. Además, él quitará a todos los reyes y naciones que se pongan en su camino. La mayor parte de los comentaristas judíos identifican al que sostiene el shevet como el Mesías. Los sabios vieron un paralelo entre el Salmo 2:9 e Isaías 11:4 que declara: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, e herirá a la tierra con la vara de su boca, el shevet piv, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El término vara de su boca utiliza la palabra shevet para referirse al poder y autoridad celestial del Mesías. El término shevet frecuentemente apunta a Yod-He-Vav-He, quien es el pastor que guiará a su pueblo. Mas hemos mostrado que el Mesías lleva esta máxima autoridad como la manifestación de Dios en la tierra. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que Yahveh, Yod-He-Vav-He, se ha manifestado en la tierra. Se veamos unos cuantos lugares más en donde la palabra Shevet es utilizada. En Isaías 30:31, porque la voz del Señor Asiria será quebrantada, la vara de Shevet que hirió, ¿verdad? Resumen, el que tiene la Shevet destruyó al enemigo de Israel, y su voz es Yod-He-Vav-He. ¿Ok? Entonces se fijan, hermanos, como todas estas conexiones que han hecho los rabinos a través de la historia nos dicen que el mismo Mesías es Yod-He-Vav-He. Y ellos no tienen ningún problema y nadie los acusó, ¿verdad?, de ser idólatras ni nadie. Simplemente los que leen esta información lo leen así nomás, ¿verdad? Pero el hecho de que Isaac Shapira haya tomado el tiempo de mirar esto y extraer de los escritos rabínicos esta información es impresionante. Es como nosotros cuando leemos la Biblia, ¿verdad? A través de los años, hay ciertos textos que nos, digamos, si te estás enfocando ¿cómo se dice? En algo específico, ¿verdad? Digamos que vas a preparar una enseñanza y estás hablando del amor, ¿verdad? En un texto solamente miras la palabra amor porque ese es tu enfoque principal.
Pero digamos que en ese texto hay otra palabra que no habías visto antes porque no era tu enfoque, entonces no va a sobresalir esa palabra hasta que te enfoques en ese término, ¿verdad? O en ese, ¿cómo quiero decir? Ah, en ese atributo o en esa palabra en específico, ¿verdad? De la misma forma, estaba mirando una entrevista con Isaac Shapira, ¿verdad? En la mañana. Y él mismo dice, ¿verdad? Que estos son escritos que él había estado leyendo desde su juventud, pero no fue con el tiempo que Dios le dio todo esto, ¿verdad? Básicamente, a que se enfocara cómo es que los mismos rabinos y sabios escribieron y dijeron que el Mesías era Yahweh mismo. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Porque toda esta información no es de él. Todas estas referencias, esta evidencia no son necesariamente de él, sino que él extrae de otras personas. Y eso es lo maravilloso de todo. Ezequiel 20:37, les haré pasar bajo la vara Shevet y les haré entrar en el vínculo del pacto. El que sostiene la Shevet es el procedor de los pactos. ¿Se fijan, hermanos? Por favor. Fíjense, estaba hablando un pastor hace poco y decía, ¿quién es el que hizo el pacto con Abraham? ¿Quién es cuando Abraham parte, verdad? Eso, los animales, se hace el brit que el Señor le mandó a hacer. Creo que es Génesis 15 o Génesis 17, me imagino que es Génesis 15, cuando partió los animales, ¿verdad? Y dice que pasó una antorcha, ¿verdad? Para confirmar el pacto, para hacer el pacto de Abraham. Fue Dios, ¿verdad? Fue Dios quien hizo ese pacto con Abraham. Entonces, si fue Dios que hizo el pacto, entonces Dios mismo es responsable de ese pacto. ¿Ok? Entonces, si Yeshua es fuera de Dios, él no tendría una responsabilidad del pacto. Entonces, en vano moriría Yeshua. El único que puede asegurar que el pacto y la responsabilidad del pacto se lleve a cabo es Dios mismo. Por eso es que Dios tuvo que manifestarse en carne por medio de Yeshua, por medio del Mesías. ¿Se fijan? Porque si tú eres responsable de un pacto, tú no puedes traer a una persona de fuera para arreglar el pacto, para renovar el pacto. Tienes que ser tú mismo, porque tú eres parte de ese pacto. Tú estableciste ese es el pacto y tú eres responsable de ello. Entonces, el único que puede tomar la responsabilidad de arreglar lo que se destruyó son los dos personajes o las dos personas que están llevando a cabo ese pacto. Y una de ellas es Dios, ¿verdad? Por eso aquí es interesante notar que el Mesías, quien lleva el Shevet, es el poseedor de los pactos, ¿verdad? Como les he dicho antes. Ok, entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que todo esto tiene que ver con el Shevet, es decir, que la autoridad de Dios, la mismísima, el cetro de justicia que le pertenece a Dios, su trono, todo está relacionado con el Mesías, ¿verdad? Él está sentado en el trono, él es el que lleva el juicio, la justicia, el cetro, todo es de él. Okay. Dice, el Mesías claramente tendrá la autoridad celestial, no solo para hablar de parte de Dios, sino también para juzgar y gobernar al mundo. Esta autoridad no puede ser dada a un simple humano. El Mesías, quien es llamado Shiloh, tiene la misma autoridad que Yahweh en términos de juicio, señorío, perdón de pecados. Mas de acuerdo con Génesis Rabbah, serán las naciones quienes reciban al rey Mesías primero. Hoy, el nombre de Yeshua es el nombre prohibido entre el pueblo judío, mientras que el resto del mundo exalta y levanta el nombre del Mesías judío. Qué extraña ironía. El Midrash es incluso un tanto escéptico de que Israel vaya a recibir y aceptar la Torá del Mesías. Mis hermanos y hermanas judíos, es Yeshua de Nazaret a quien rechazamos, quien vino a darnos la definición apropiada de la Torá. La pregunta sigue abierta, sin embargo, ¿cuál fue la naturaleza de su amor por su gente como hemos visto
en los 3 atributos de misericordia. ¿Cómo exactamente es que tendrá misericordia de nosotros? Génesis 49:10 nos provee esta respuesta y unos cuantos detalles más como leemos en el Talmud. ¿Cuál es su nombre o cuál es el nombre del Mesías? ¿Cuál es su nombre? La escuela de Shila dijo, su nombre es Shilo, porque está escrito hasta que venga Shilo. La escuela de Yanai dijo, su nombre es Ginon, porque escrito está, su nombre durará para siempre. Desde el sol era, su nombre es Ginon. La escuela de Hanina mantuvo, su nombre es Hanina, como está escrito, en donde no les daré Hanina. Otros dicen su nombre es Menahem, el hijo de Ezequías, porque está escrito porque Menahem, el consolador, ¿ok? El consolador que aliviará mi alma está lejos. Los rabinos dijeron su nombre es el erudito leproso, como está escrito, ciertamente ha llevado nuestro dolor y cargado nuestros pesares, mas nosotros le tuvimos por leproso, golpeado por Dios y afligido. Es significativo que los sabios del Talmud no solo identifican a Shilo como el Mesías, sino también lo identifican como el que será llamado leproso, quien sufrirá y finalmente morirá por los pecados de Israel. En el contexto del Salmo 2:9, el término vara o shevet es equivalente a la palabra juez o el que sostiene la vara. Hay unos cuantos ejemplos en la Biblia hebrea en donde shevet aparece en el contexto de juicio o juez, que es shofet en hebreo. Okay. Entonces la palabra shofet, ¿verdad? Que es juez. Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá ni la vara del legislador de entre sus pies, mientras los hombres vengan a Shilo, y a él le será la obediencia de los pueblos. Números 24:7, lo veo, mas no ahora, lo miro, mas no de cerca. Saldrá una estrella de Jacob, y se levantará un cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Segundo de Samuel 7:7, en todo lugar en que he andado entre todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel o quienes he mandado apacentar a mi pueblo Israel diciendo, ¿por qué no me han edificado casa de cedro? Entonces hay un paralelo entre Shevet y Shofet, ¿verdad? El cetro, el que trae el cetro de justicia y el que es juez, Shofet. Primera Crónicas 17:6. Por donde quiera que anduve entre todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que aceptasen a mi pueblo para decirles, porque no me han edificado una casa de cedro. Dice, es obvio por las palabras anteriores que el Mesías no solo será juez de Israel, sino también será juez de las naciones, como están representadas por Moab en Números 24:17. Estos nombres del Mesías hablan mucho de su propósito y naturaleza. Él será llamado el Consolador. Fíjense, él, o sea, el Mesías, va a ser llamado el Consolador, ya que traerá shalom a nuestras almas y tomará nuestros pecados sobre sí mismo. Es significativo que Dios diga claramente que solamente Él es el único consolador de Isaías 51:12. Aquí está. Isaías 51:12 dice, yo soy su consolador. ¿Ok? Así dice. Está hablando Dios. Él es el consolador, ¿verdad? Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y el hijo del hombre que vendrá a ser como el pasto? Y aún los sabios del Talmud declaran que el Mesías, quien será el consolador. ¿Quién es el Mesías? El consolador, Dios. Sí, Isaías 51:12. Dios es el consolador, pero los sabios del Talmud declaran que es el Mesías quien será el consolador. ¿Pudiera ser que el Mesías es una manifestación de Dios mismo? Note que no será un ángel o un mensajero quien le consuele, sino Dios mismo será su consuelo.
Las palabras en hebreo anojí, literalmente significan yo. Están escritas para enfatizar que será solamente Dios quien traiga consuelo al pueblo judío, solamente Dios. ¿Cómo puede ser el consolador llamado el Mesías en el Talmud? Los sabios sugirieron que este sería el caso al interpretar las palabras y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. Significa que será Dios y no un mensajero quien librará a Israel de Egipto. Su nombre Janina literalmente significa perdón o misericordia, pues su venida traerá misericordia sobre Israel. Hará esto tomando nuestros pecados sobre sí mismo. ¿Cómo puede ser un humano proveer expiación por otro ser humano? Esto contradice los principios más básicos de la Torá. ¿Qué simple humano puede servir como juez en el contexto del Salmo 2:9 y ser también un leproso de acuerdo con el Sanedrín 98b, como lo identificamos del Talmud y el Tanaj? Wow, it's amazing. Además, debemos rechazar la opinión de que haya dos Mesías por separado y de que dependiendo de la condición espiritual del pueblo judío, aparecerá uno o el otro. Las profecías enlistadas arriba no son condicionales en ninguna manera. La palabra afligido en hebreo tiene el mismo valor que la palabra deleite para explicar que al tomar nuestras cargas y penas, nuestro lamento se tomará en gozo en él. Es importante adentrarnos más en la historia de la creación documentada en Génesis 1:4, en tanto que continuamos investigando el verdadero origen del Mesías. Ok, entonces miramos pues simplemente una adición propia mía, ¿verdad? Que uno de los nombres del Mesías es Manahem o Menahem, que significa consolador. Y ya vimos que el único consolador de Israel es Dios mismo, según Isaías 51:12. Pero ¿qué dice Juan 15:26? Dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Amén. Entonces miramos que según Yeshua, el Espíritu de verdad o el Espíritu Santo es el Consolador, ¿verdad? Pero que todas estas conexiones tienen que ver con Él mismo, porque Él mismo dice que yo estaré en vosotros. Amén. Entonces, el Consolador es Dios. El Consolador en el Nuevo Testamento lo conocemos como el Espíritu de verdad o el Espíritu de santidad o el Ruach HaKodesh, amén, que viene de parte del Padre, porque Él es el único Consolador. Amén. Dice, y vio Dios la luz que era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. En varias fuentes judías, tal como Pesicta Rabati, leemos que esa luz es la luz del Mesías. ¿Amén? No solo el nombre y el espíritu del Mesías existían antes de la creación del mundo, mas la luz del Mesías también existía. La palabra hebrea para luz, or, se conecta a través de las escrituras con el Mesías. Similarmente, el Targum Onkelos y el Targum Jonathan utilizan el término arameo neora. Entonces, la palabra neora y la palabra or son la misma, que significa luz, ¿verdad? Neora. Fíjense. Derivada de la raíz de or para describir la gran luz del Mesías. De acuerdo con los sabios, hay un gran misterio en este nombre. Y esta luz es una luz eterna. Fíjense, ¿cómo podemos pensar que si esta luz es eterna, poder decir que el Mesías, si es la luz del Mesías, puede ser simplemente un ser humano? Obviamente el Mesías es desde el principio una luz eterna. Hubo solo una persona que yo sepa que ha dicho ser el Mesías y tomando el nombre de Neora. Yeshua de Nazaret parece ser la luz a la que se refiere en Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En el texto arameo de Juan 8:12, Yeshua se refiere a sí mismo como la Neora. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Al declarar aquí ser la neura, estaba declarando también ser el Mesías que estuvo desde el principio de los tiempos. ¿Se fijan, hermanos? Tal concepto no era extraño para los judíos del primer siglo, quienes esperaban la neura como el Mesías divino. ¿Se fijan? Todo esto ya estaba. Es importante examinar algunos hechos acerca de las declaraciones de Yeshua y la respuesta de quienes lo rodeaban. Primero, Yeshua declaró ser la misma neura de la creación, la luz de la creación. Es importante notar que quienes le escuchaban alrededor del templo no tenían dudas acerca de la neura del principio de los tiempos, fuese el Mesías. Todo judío entendía que la fuente de vida es la neura misma. Yeshua habló de la luz eterna. Dice, nuestro padre Abraham se gozó de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, fíjense cómo están interpretando los judíos, ¿verdad? Porque eso es importante. Cuando Jesús estaba hablando de esta forma, los judíos respondían de otra, ¿verdad? Están diciendo, tú no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Y Yeshua les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Entonces, si leemos así como está, sin cambiar nada, el texto solamente, aquí ellos están pensando con lo que acaba de decir Jesús, que Jesús tenía más de 50 años, ¿verdad? Y aquí Jesús dice que sí, que antes que Abraham fuese yo soy, ¿verdad? Yo soy. Eso está hablando de la eternidad del Mesías, hermanos. No podemos cambiar o no podemos decir algo más porque los mismos judíos de ese tiempo estaban pensando lo mismo. Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús les contesta así. Antes que Abraham fuese yo soy. Es lo que está diciendo. La luz del Mesías ya estaba desde el principio. ¿Cómo puede ser el Mesías el creador del mundo si no estaba ahí, verdad? Si nomás es un ser humano que nació tal y como nosotros nacimos, no, hermanos. Lo que está diciendo aquí es que la luz del Mesías es desde el principio, que él estuvo ahí en la creación misma, no solamente su nombre, sino que él mismo estuvo partícipe en la creación. Es lo que dice en Colosenses capítulo 1. Yeshua reiteró que él representa la luz del Mesías que estuvo ahí desde el principio de los tiempos, antes que Abraham. Yeshua se representó a sí mismo como la neora divina. Yeshua mismo habló acerca de la luz de neora como una parte inseparable de Dios, describiendo la completa autoridad de Dios que no puede ser dada a ningún humano. El sábado, el Shabbat, les hablé de la Shekinah, ¿verdad? Como también ellos, los escritores judíos antiguos, dicen que la Shekinah es la luz, amén, que es la gloria de Dios, es Dios mismo, es la manifestación de Dios. Y aquí estamos mirando que Jesús mismo dice ser esa Shekinah, esa luz, amén. Obviamente, si Dios es eterno y Yeshua es la luz o la Shekinah, pues también él tiene que ser eterno, él debe de ser eterno, con toda esta información que estamos viendo. Dice, y les dijo, ustedes son de abajo, fíjense aquí en este texto, wow. Miren, y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por lo tanto, les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Fíjense aquí. La palabra traducida como arriba en este pasaje, no, significa de los cuarteles de los cielos. ¿De dónde vino Jesús? Si él dice que él viene de arriba, que es el pan que descendió del cielo, entonces ¿de dónde vino Jesús? Si él es el que descendió del cielo y luego regresó al cielo, ¿de dónde vino Jesús? Del cielo. ¿Cómo pudo venir del cielo si están diciendo que es simplemente un ser humano? Eso no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Como aquel de los cuarteles de los cielos, Yeshua tiene la completa autoridad del poderoso de Israel como amo del mundo y señor de la vida. Además, Yeshua declara ser el mismo quien tiene la autoridad aún para perdonar pecados. Estas afirmaciones como el Mesías divino están claramente dentro del entendimiento judío del primer siglo. Amén. No había ningún problema. Amén. Ellos pensaban así.
Podemos también aprender más acerca del gran misterio del nombre Neora y su naturaleza al leer estas palabras en Isaías 51:4. Estén atentos a mí, pueblo mío, y escúchenme, nación mía, porque de mí saldrá la instrucción o la Torá y mi justicia para luz de los pueblos. Fíjense en este texto, ¿quién está hablando? Estén atentos a mí. Diríamos que Dios está hablando, ¿verdad? Dios está hablando aquí, que estamos atentos a su Torá, a sus instrucciones, a su justicia, a su luz. Dice, ¿qué reveladora profecía es esta? Proclamar que la Torá traerá la luz de Dios primero a las naciones. La palabra amín en el contexto del verso se refiere a todas las naciones excepto el pueblo judío. Metsudot explica que la palabra instrucción habla acerca de la Torá la Torá que el rey Mesías traerá a las naciones para andar en los caminos del Señor. Tal como vimos anteriormente acerca de Shiloh y el Poretz, aprendemos que Neorá traerá una Torá renovada a las naciones como el Baal Torá. Ya vimos lo que significa Baal Torá, algo impresionante. Espero que lo guarden en su mente, en su corazón. Baal Torá es el Señor de la Torá. ¿Quién es el Señor de la Torá? Bueno, según los judíos antiguos, el Mesías es el Baal Torá, ¿verdad? ¿Quién es Shiloh? El Mesías. ¿Quién es el Poretz? El que abre una gran brecha, el Mesías. Todo tiene que ver con el Mesías. También la última palabra en el verso dice argia. De acuerdo con Rashi, esta palabra significa literalmente traer serenidad a las naciones. Interesantemente, es únicamente Dios quien trae serenidad de acuerdo con el profeta Jeremías, quien utiliza exactamente la palabra en Jeremías 31:34, que dice, el Señor que puso el sol para alumbrar de día y la luna y las estrellas para alumbrar de noche, que hace que el mar se agite y rujan sus olas. Esta es la traducción literal. Los estatutos de la luna y las estrellas por la luz para la noche, aquietando el mar cuando sus olas rugen, quien tiene por nombre el Señor Todopoderoso. ¿Quién aquieta el mar? Dios, el Dios Todopoderoso. ¿Ok? De acuerdo con Jeremías, ver también el Targum de Jonatán que hace la misma conexión, es Hashem quien es llamado el Señor de los ejércitos. Fíjense. Solamente quien puede aquietar el mar, y como hemos visto en Isaías 51:15, es el Mesías mismo quien puede aquietar a las naciones. La palabra hebrea rogá habla de la naturaleza divina del Mesías, quien en esencia tendrá toda la capacidad como el Señor de los ejércitos. Impresionante paralelo. Yeshua cumplió esta profecía no solamente metafóricamente, sino que él mismo silenció las olas. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temen hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, esa pregunta, ¿por qué hicieron esa pregunta ellos? ¿Qué es este hombre? ¿Por qué? Porque sabían que el único que puede calmar la tempestad es Dios. Por eso, o sea, todo esto es evidencia de que Jesús es Dios mismo. Con todo lo que está pasando, todo lo que hemos leído, todo lo que sabemos, Jesús estaba diciendo esto, ¿verdad? Estaba manifestando que Él era Dios. Miren, el otro día leí un post de alguien y pusieron muchos textos de Jesús, ¿verdad? Diciendo que el Padre es mayor que yo, o solamente el Padre tiene esto en su sola potestad, ¿verdad? Todo eso. Y ahí están esos textos, ahí están. Pero ¿cómo podemos entender que si Jesús está hablando ser menos que Dios,
¿verdad? ¿Cómo podemos decir, si Jesús mismo está diciendo que Él es menos que Dios, ¿verdad? Estando aquí en la tierra, ¿cómo podemos consolidar, how can we, cómo podemos explicar esto? Bueno, acuérdense por favor, que dentro de la manifestación de Dios, ¿verdad? En la tierra como ser humano, en Jesús, en ese periodo de tiempo Jesús estaba jugando un rol. ¿Se acuerdan que les dije que en Daniel capítulo 7 miramos al anciano de días y al Hijo del Hombre, ¿verdad? Y les dije o en el Nuevo Testamento miramos a Dios y al Cordero de Dios, ¿verdad? En Apocalipsis. Yo les dije que la manera que explicamos eso es que Dios juega dos roles a la misma vez, ¿verdad? Dentro de una profecía o dentro de una visión. De la misma forma, cuando Jesús estaba en la tierra, estaba jugando el rol de hijo, ¿ok? En la tierra, en su carne. Por eso es que Él puede hablar de esta forma, porque Él es el hijo, ¿verdad? Y les digo, no hay ningún problema de que Dios juegue dos roles, porque si nosotros mismos jugamos dos roles, ¿verdad? En la tierra, por ejemplo, yo soy un hijo, soy padre, soy un hermano, pero el ejemplo más claro es que soy padre y soy hijo a la vez, ¿verdad? Soy hijo de mi mamá y soy padre de mis hijos, pero no siempre he sido padre, simplemente un periodo de tiempo. Y de la misma forma, veo que Jesús, de la razón que él hablaba de esa forma, que el Padre es mayor que yo y toda esa clase de frases que utiliza, es porque él estaba, hermanos, en condición de hombre, como hijo, ¿verdad? Por eso es que él habla de esa forma. Pero también tenemos que entender que en otras ocasiones miramos que él mismo dice, yo y el Padre uno somos. Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, hey, tanto tiempo llevas conmigo y aún no sabes que yo y el Padre uno somos. O sea, ¿cómo podemos entender todas estas frases, ¿verdad? Porque parece que se contradice Jesús. Por un lado está diciendo que Él es Dios y por otro lado está diciendo que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? O por un lado podemos ver que Jesús está diciendo que Él es Dios, pero por otro lado estamos diciendo que Él es menor que Dios. Porque Él, hermanos, durante su ministerio aquí en la tierra, obviamente Él estaba jugando un rol como hijo, también un rol de hijo. Y también les he dicho también que obviamente las cosas, si lo queremos ver de esta forma, tal vez sea una forma liviana de verlo, tal vez tonta, no sé, pero todo lo que es aquí en la tierra es menos, ¿verdad? Les dije el sábado. El templo celestial es mayor que el templo aquí en la tierra, es mayor, es mejor. El ministerio del sumo sacerdote aquí en la tierra es menos, es débil comparación al servicio celestial. De la misma forma, Jesús, estando aquí en la tierra como hijo, obviamente es menos porque está en la carne también. O sea, todo eso tiene que ver. Todo esto en conexión a lo que está diciendo Jesús y de la manera que se expresa, tenemos que verlo de esta forma. ¿Ok? Porque estamos diciendo que casi en todo el Antiguo Testamento, en las profecías, se está refiriendo a los atributos de Dios, son los mismos atributos del Mesías, ¿verdad? Entonces, si estamos diciendo que el Mesías es quien creó los cielos y la tierra, si estamos diciendo que fue el Mesías quien dio el pacto a Abraham y a Israel en el monte Sinaí, como ellos lo están diciendo, porque Él es el Señor de la Torá, entonces, ¿cómo podemos explicar todo esto, verdad? Obviamente es un misterio, como lo dice el apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es difícil cuando tenemos que tratar de averiguar un misterio. Un misterio no es fácil de descifrar, ¿verdad? Tenemos que ver todo esto, tenemos que ver todo lo que dice la Biblia, no solamente un texto aquí y un texto allá. Por eso es que me gusta este libro, porque está hablando de muchos textos diferentes y está hablando de diferentes, está utilizando diferentes personajes a través de la historia que han dicho lo mismo, ¿verdad? Que el Mesías es Dios. Ahora, ¿todos van a aceptar esto? Por supuesto que no. Obviamente, that's a given, eso es algo que nunca va a ocurrir hasta que venga Yeshua y ¿verdad? Se manifieste
de manera abierta a todo el ser humano, entonces vamos a saber todos exactamente lo que pasó. Pero estando aquí en la tierra siempre van a haber estas discusiones. Siempre va a haber gente que se va a pegar más a lo que les enseñan diciendo que Yeshua no es divino, o vamos a tomar esta evidencia y vamos a pesar todo lo que está diciendo y vamos a tomar una decisión, ¿verdad? Si el Mesías es divino o no es divino según la evidencia que tenemos delante de nosotros. Leemos en Jeremías que solo Dios puede traer quietud. Ya me pasé. A la naturaleza y las personas, y solo Dios controla las fuerzas naturales, según Proverbios 30. Mas fue Yeshua quien manifestó los atributos de la Neorá, la luz del mundo, tal y como Isaías y Jeremías profetizaron. Aquí voy a terminar, ¿ok? Por último, examinemos un importante detalle más de Isaías 51:4. La frase, estén atentos a mí. El Ay Hasinu describe la obediencia que debemos tener hacia la Torá. Muchos de los principales comentaristas judíos relacionaron este verso con la nueva Torá que nos enseñará el Mesías. En Metzudá, David leemos que será el rey Mesías quien dará la nueva instrucción a Israel primero y también a las naciones de cómo andar en los caminos del Señor. Esto aplica al término de Var Adonai, las palabras del Señor al rey Mesías. Entonces, básicamente lo que está diciendo aquí es que las palabras del Mesías son las palabras de Dios, y aquí este texto que acabamos de leer anteriormente está hablando del Mesías. ¿A quién vamos a hacerle caso? ¿Le vamos a hacer caso al Mesías o le vamos a hacer caso a Dios si son diferentes? ¿A quién le hacemos caso? Amén. Esto es todo por hoy. Yo sé que es un poquito tarde ya, discúlpenme. Espero que les ayude, espero que estén meditando y pensando en todas estas cosas. Espero que estén pesando la evidencia, ¿verdad? Juntamente con todo lo demás. Yo sé que hay muchas otras cosas en cuestión, que tal vez nunca vamos a llegar a entenderlo todo tal y como es, pero pienso que esta evidencia, hermanos, es muy fuerte en mi punto de vista, y yo me quedo aquí, ¿verdad? Yo me quedo aquí, todavía ni llegamos al veredicto final, todavía hay mucha más información, todavía hay mucha más evidencia, pero nomás con ver esto y lo que ya sabía antes, pues yo no puedo regresar atrás, no puedo. Pero eso no significa que voy a, ¿verdad?, ir a pelear con los demás y todo eso. No, a mí no me gusta hacer eso, pero siempre tenemos que tener una respuesta, ¿verdad?, a las preguntas que la gente nos hace, y tenemos que tener nosotros bien definido en quién creemos, cómo creemos, ¿verdad? Eso nos afecta bastante. Y pues espero que esto sea de bendición para ustedes. Véanlo por ustedes mismos. Mi deseo es que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga. Shalom.